En 1948, Edwin Land presentó la cámara Polaroid Model 95 en una exposición de la Optical Society of America en Nueva York. La cámara producía una fotografía revelada en 60 segundos sin necesidad de laboratorio. Era la primera vez en la historia que alguien podía ver el resultado de una fotografía en el mismo momento en que la tomaba. Las unidades disponibles aquel día se vendieron en 90 minutos. Land tenía 39 años y había pasado los últimos años desarrollando en secreto la tecnología que iba a cambiar la fotografía para siempre. Polaroid se convirtió en una de las empresas más rentables y admiradas de América durante las décadas siguientes. Sus márgenes operativos eran extraordinarios. El precio del cartucho de película, que debía ser reemplazado constantemente, era muchas veces superior al coste de fabricación. Era el modelo de negocio de las hojas de afeitar aplicado a la fotografía, hardware barato, consumibles caros y recurrentes. En su apogeo en los años 70, Polaroid era una empresa de 2.000 millones de dólares con márgenes que la mayoría de las empresas industriales no podían alcanzar. Edwin Land era considerado uno de los inventores más brillantes del siglo XX, con más de 500 patentes registradas. Tenía una visión clara de lo que Polaroid era. No una empresa de cámaras, sino una empresa de ciencia aplicada a la experiencia humana de capturar y compartir momentos. En 2001, Polaroid presentó Quiebra. La segunda vez que presentó Quiebra fue en 2000. El nombre sobrevive hoy en productos que no tienen ninguna relación con la empresa que Edwin Land construyó. Edwin Land era una figura singular en el mundo empresarial americano. Había abandonado Harvard en su primer año para desarrollar sus teorías sobre la polarización de la luz, y nunca se graduó en ninguna universidad, aunque Harvard le concedería un doctorado honorífico décadas después. Fundó Polaroid en 1937. Originalmente para desarrollar aplicaciones militares de la tecnología de polarización, filtros para gafas de soldado, visores para vehículos blindados, materiales de camuflaje óptico. La fotografía instantánea nació de una pregunta que le hizo su hija de 3 años durante un viaje de vacaciones en Mil. No podía ver inmediatamente la foto que Land acababa de tomar. Land pasó los 4 años siguientes desarrollando la respuesta a esa pregunta. Era el tipo de origen de invento, una necesidad humana simple articulada por una niña, que Land usaría durante décadas para articular la filosofía de Polaroid, la tecnología al servicio de la experiencia humana de capturar y compartir momentos de la vida. La filosofía era genuina. Land creía que la fotografía instantánea no era un producto técnico, sino un producto humano. Creía que el valor de Polaroid estaba en la experiencia de entregar una imagen a alguien en el momento en que era creada, no en la tecnología química que hacía posible esa entrega. Era una filosofía que generó décadas de innovación de producto y que fue completamente ignorada por los sucesores de Land cuando la fotografía digital amenazó el negocio. El modelo de negocio de Polaroid era extraordinariamente rentable por una razón estructural que sus directivos posteriores no supieron preservar. La película fotográfica instantánea era un consumible patentado que solo funcionaba en las cámaras Polaroid. No había sustituto. No había competencia en el consumible. Un cliente que compraba una cámara Polaroid estaba comprometido a comprar película Polaroid el resto de su vida fotográfica. Era un monopolio de facto sobre el consumible de sus propios clientes, protegido por patentes y por la incompatibilidad técnica entre las películas de distintos formatos. Kodak intentó entrar en el mercado de la fotografía instantánea en 1976 con su propia cámara y película. Polaroid demandó a Kodak por infracción de patentes en un caso que duró 14 años. En 1990, un tribunal federal falló que Kodak había infringido 7 patentes de Polaroid. La indemnización fue de $909 millones, la mayor indemnización por infracción de patentes en la historia americana hasta ese momento. Kodak tuvo que retirar sus cámaras instantáneas del mercado y reembolsar a los consumidores que las habían comprado. Era la demostración más contundente de la fortaleza de la posición competitiva de Polaroid. Una empresa con los recursos de Kodak intentó competir directamente en el mercado instantáneo y fue expulsada judicialmente con una indemnización de casi $1.000 millones. Edwin Land fue forzado a salir de la empresa que había fundado en 2000. Los inversores y el consejo de administración consideraban que su obsesión con proyectos de investigación de largo plazo, particularmente el sistema de fotografía instantánea en color Polavision para películas, era incompatible con la gestión eficiente de una empresa pública. Polavision era un sistema de película instantánea en movimiento que Land había desarrollado durante años con una inversión enorme. Llegó al mercado en 1977
el mismo año en que Sony lanzó el Betamax y JVC lanzó el VHS. El mercado de vídeo doméstico migró inmediatamente al formato magnético, que era más barato, más fácil de usar y producía imágenes de mayor duración. Polavision fue un fracaso comercial que costó a Polaroid cientos de millones de dólares. Era la primera señal de que la intuición tecnológica de Land, que había sido infalible durante 30 años, podía fallar cuando el mercado adoptaba tecnologías que resolvían el mismo problema con un paradigma completamente diferente. La salida de Land en 1982 dejó a Polaroid sin el fundador que había articulado la filosofía de la empresa. Los directivos que le sucedieron tenían habilidades de gestión corporativa que Land no tenía. No tenían la visión de producto que había hecho de Polaroid algo más que una empresa química. La fotografía digital llegó a Polaroid antes que a casi cualquier otra empresa del sector. El laboratorio de investigación de Polaroid había desarrollado sensores digitales y tecnología de imagen digital desde los años 70. Los ingenieros de Polaroid habían contribuido a los desarrollos fundamentales en compresión de imagen digital, en sensores CC y en la interfaz entre imagen digital y papel fotográfico. Cuando Steve Sasson, el ingeniero de Kodak, que construyó la primera cámara digital en 1900, desarrolló su prototipo, usó componentes y principios que tenían paralelos directos en la investigación que Polaroid estaba haciendo simultáneamente. Polaroid no solo conocía la fotografía digital, Polaroid estaba en la frontera tecnológica de la fotografía digital. El problema no era la tecnología, era el modelo de negocios. La fotografía digital no necesitaba consumibles. Una tarjeta de memoria se podía usar miles de veces. La imagen digital no requería película, no requería revelado, no requería papel fotográfico. Para Polaroid, cuya rentabilidad dependía casi completamente de los márgenes de la película instantánea, la fotografía digital no era una oportunidad, era una amenaza existencial. Los directivos de Polaroid podían ver claramente que la fotografía digital iba a crecer. Podían también ver claramente que si adoptaban la fotografía digital como su tecnología principal, estaban destruyendo el modelo de negocio que generaba todos sus beneficios. Era la innovación del dilema descrita por Clayton Christensen con una precisión casi clínica. La respuesta de Polaroid a la fotografía digital durante los años 90 fue una serie de apuestas a medias que no comprometieron suficiente capital a ninguna dirección. La empresa lanzó varias cámaras digitales, incluyendo la PDC 2000 en 1996, que tenía especificaciones competitivas para la época. Desarrolló impresoras para imprimir fotos digitales en papel fotográfico, intentando ser el puente entre el mundo digital y el mundo del papel que sus clientes conocían. Intentó mantener el negocio de película instantánea mientras exploraba el digital, sin tener suficiente capital para hacer ambas cosas bien. El problema estructural era que el negocio de película instantánea generaba el flujo de caja que financiaba todo lo demás. Reducir los precios de la película o canibalizar el negocio con productos digitales era reducir el flujo de caja que financiaba la transición, pero no hacer la transición significaba quedarse obsoleto. Era la trampa de la empresa rentable amenazada por una tecnología disruptiva. El negocio existente es suficientemente bueno para generar flujo de caja, pero no suficientemente bueno para sobrevivir en el largo plazo. Y el negocio nuevo requiere destruir el existente antes de poder reemplazarlo. Polaroid intentó resolver la trampa haciendo las dos cosas con recursos insuficientes para ambas. El resultado fue que no hizo ninguna de las dos bien. La gestión financiera de Polaroid en los años 90 añadió una capa de fragilidad que hizo imposible la reestructuración cuando fue necesaria. La empresa tomó deuda significativa para financiar recompras de acciones y dividendos, mientras sus ingresos principales comenzaban a declinar. En 1988, Discovision Associates intentó una adquisición hostil de Polaroid. Para defenderse, Polaroid creó un plan de propiedad de acciones para empleados, conocido como ESOP, que compró acciones de la empresa con deuda. Era una estrategia defensiva habitual, pero que cargó a Polaroid con cientos de millones en obligaciones de deuda, en un momento en que la empresa necesitaba todo el capital disponible para invertir en la transición tecnológica al digital. A mediados de los 90, Polaroid tenía una estructura de capital que limitaba severamente su capacidad de invertir en nuevas tecnologías. La deuda del ESOP, combinada con los costes de la reestructuración del negocio principal, consumía el flujo de caja que habría necesitado para hacer la transición al digital a la escala necesaria. Era la secuencia de decisiones financieras que aparece con frecuencia en las quiebras corporativas. Decisiones de ingeniería financiera que tienen sentido individualmente en el momento en que se toman,
pero que acumuladas crean una fragilidad estructural que solo se hace visible cuando el negocio principal enfrenta adversidad. En 1995, Gary DiCamillo fue nombrado CEO de Polaroid. Era un ejecutivo corporativo con experiencia en reestructuraciones que el Consejo de Administración contrató específicamente para modernizar la empresa. DiCamillo intentó simultáneamente reducir costes, desarrollar productos digitales y mantener el negocio de película instantánea. La estrategia era coherente en sus componentes individuales e incoherente como conjunto. Reducir costes significaba reducir el presupuesto de investigación y desarrollo, que era el activo más valioso de Polaroid. Desarrollar productos digitales requería inversión en un momento en que la empresa estaba reduciendo gastos. Mantener el negocio de películas significaba seguir invirtiendo en infraestructura de fabricación para un producto cuyo mercado estaba trayéndose. DiCamillo ejecutó recortes masivos de personal, reduciendo la plantilla de 12.000 empleados a menos de 8.000. Los recortes no fueron suficientes para generar el flujo de caja necesario para la inversión digital. Los productos digitales que Polaroid lanzó, cámaras, impresoras, sistemas de imagen digital para uso profesional, eran competitivos en especificaciones, pero no tenían la ventaja competitiva estructural que la película instantánea había dado a Polaroid durante décadas. En el mercado de cámaras digitales, Polaroid era un actor más entre decenas. No tenía el monopolio del consumible que había hecho rentable su negocio durante 50 años. Vendía hardware en un mercado competitivo con márgenes de hardware, no de consumibles. En octubre de 2001, Polaroid presentó quiebra bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras americana. La empresa tenía $900 millones en deuda y activos insuficientes para cubrirla. El proceso de quiebra reveló un escándalo que agravó el impacto humano del colapso. Mientras la empresa se aproximaba a la quiebra, los directivos ejecutivos habían recibido bonificaciones especiales de retención por un total de $23 millones en los meses previos a la declaración de quiebra. Los empleados que tenían sus ahorros para la jubilación invertidos en acciones de Polaroid a través del plan ESOP lo perdieron casi todo. El plan ESOP, que se había creado en 1988 para defender la empresa de la adquisición hostil, había convertido a miles de empleados en accionistas. Esas acciones valían cero en la quiebra. Los empleados que habían trabajado 20 o 30 años en Polaroid, que habían acumulado ahorros para la jubilación en forma de acciones de la empresa, descubrieron que su jubilación había desaparecido mientras los ejecutivos cobraban bonificaciones de retención. Era el mismo patrón que se había visto en Enron un año antes. Directivos capturando valor en los meses previos a la quiebra, mientras los empleados ordinarios pagaban el coste completo del colapso. El nombre Polaroid sobrevivió a la quiebra de 2001 a través de una serie de ventas y reorganizaciones que ilustran cómo las marcas con conocimiento cultural pueden sobrevivir independientemente de los activos que las crearon. Los activos operativos de Polaroid fueron comprados en el proceso de quiebra por One Equity Partners, un fondo de capital privado. La empresa intentó una reestructuración que resultó en una segunda quiebra en 2008. En ese proceso, el nombre y las patentes de Polaroid fueron compradas por el grupo PLR-IP Holdings, controlado por Peters Group Worldwide, cuyo fundador Tom Peters fue condenado en 2009 por dirigir un esquema de fraude de $3.500 millones. La marca Polaroid pasó por manos de propietarios que la licenciaron para televisores, reproductores de DVD y otros productos electrónicos, sin ninguna relación con la fotografía instantánea que había hecho famoso el nombre. La empresa que existe hoy bajo el nombre Polaroid produce algunos productos de fotografía instantánea, mayoritariamente para el mercado nostálgico, y licencia su nombre para una variedad de productos electrónicos. No tiene ninguna continuidad operativa con la empresa de Edwin Land. El nombre sobrevive. La empresa que lo construyó no. El error fundamental de Polaroid fue no entender qué era realmente su negocio. Edwin Land lo entendía. Polaroid era una empresa de experiencias, no de química. El valor que Polaroid entregaba no era una hoja de papel con imagen química. Era la experiencia de entregar una imagen a alguien en el momento en que era creada. Era la magia de ver una imagen aparecer en segundos. Era el objeto físico que se podía entregar, guardar, pegar en una nevera. Cuando llegó la fotografía digital, los directivos de Polaroid vieron una amenaza a su negocio de película química. Deberían haber visto una oportunidad para ampliar su negocio de experiencias, la fotografía digital con impresión instantánea. Combinando la captura digital con la entrega del objeto físico, era exactamente el tipo de producto que habría sido coherente con la filosofía de Land. Una empresa que hubiera entendido que su ventaja competitiva era la experiencia de la instantaneidad,
no la química del revelado, habría podido construir esa posición en el mundo digital antes que cualquier competidor. Fujifilm, el competidor japonés de Kodak y Polaroid, entendió parcialmente esta lección. La línea Instax de Fujifilm, que combina cámaras de película instantánea con la estética de la imagen física, ha generado cientos de millones en ingresos anuales aprovechando exactamente la nostalgia y la experiencia de la fotografía física instantánea que Polaroid había inventado y abandonado. La historia de Polaroid y Fujifilm Instax es la demostración más clara de lo que Polaroid podría haber sido. Fujifilm no inventó la fotografía instantánea. Polaroid lo hizo. Fujifilm no tenía las patentes originales ni la herencia de marca que Polaroid tenía. Pero Fujifilm entendió que había un mercado persistente para la imagen física instantánea basado en la experiencia que ofrece, no en su superioridad técnica sobre la fotografía digital. La cámara Instax de Fujifilm es técnicamente inferior a cualquier teléfono móvil moderno en resolución de imagen. Lo que ofrece no es calidad técnica. Ofrece la experiencia de tener un objeto físico inmediatamente después de capturar una imagen. Ofrece la materialidad que la fotografía digital no puede dar. Ofrece exactamente lo que Edwin Land había identificado como el valor central de Polaroid en 1990. Fujifilm capturó ese valor porque Polaroid ya no existía para defenderlo. Las ventas de Instax superaron los $1.000 millones anuales en años recientes. Era el negocio que Polaroid habría podido tener si sus directivos hubieran entendido que el mercado de la experiencia fotográfica instantánea no desaparecía con la llegada de lo digital. Cambiaba de forma, y quien entendiera la nueva forma del mercado antes que los demás capturaría el valor que Polaroid había creado y abandonado. Edwin Land fue uno de los pocos ejecutivos de la historia corporativa americana que articuló explícitamente y con precisión la filosofía de su empresa en términos de experiencia humana, no de producto técnico. Sus discursos y escritos sobre el propósito de Polaroid son extraordinariamente modernos en su énfasis en el por qué antes que en el qué. Cuando le preguntaban qué fabricaba Polaroid, Land respondía que Polaroid fabricaba momentos, no cámaras ni película. Era una articulación de la propuesta de valor que anticipaba en décadas el lenguaje del pensamiento de diseño y de la estrategia centrada en el cliente que se pondría de moda en Silicon Valley en los años 2000. El problema es que esa filosofía vivía en Land y no fue institucionalizada en los procesos de toma de decisiones de la empresa. Cuando Land se fue en 1982, la filosofía se fue con él. Los directivos que le sucedieron eran gestores competentes de una empresa química con márgenes extraordinarios. No eran guardianes de una filosofía de experiencia humana. Tomaron decisiones de ingeniería financiera y de gestión de cartera de productos que tenían sentido en el marco de una empresa química y que eran completamente incoherentes con la filosofía que había hecho grande a Polaroid. La empresa perdió su norte cuando perdió a su fundador. No porque el mercado la hubiera destruido, sino porque nadie en la organización preservó la visión que habría permitido navegar el cambio tecnológico. El legado técnico de Polaroid es más amplio de lo que la mayoría de la gente reconoce. Las patentes de Polaroid en tecnología de imagen, compresión digital y sistemas ópticos fueron fundamentales para el desarrollo de múltiples tecnologías posteriores. Los ingenieros que habían trabajado en los laboratorios de Polaroid en Cambridge, Massachusetts, se dispersaron por otras empresas tecnológicas después de la quiebra y contribuyeron al desarrollo de tecnologías de imagen digital que se usan hoy en teléfonos, cámaras médicas y sistemas de seguridad. La densidad de talento técnico que Polaroid había concentrado durante décadas en sus laboratorios de Cambridge fue uno de los activos más valiosos que la quiebra liberó al ecosistema tecnológico de la región. El Massachusetts Institute of Technology y las empresas tecnológicas del Corredor Tecnológico de Boston se beneficiaron de la diáspora de ingenieros de Polaroid. Después de 2000, era el mismo patrón que Nortel y Atari. La empresa destruida libera talento que genera valor en el ecosistema más amplio de formas que no habría sido posible si hubiera permanecido dentro de la estructura corporativa original. El capital humano que Polaroid había acumulado durante 50 años sobrevivió a la empresa. El nombre Polaroid sobrevivió en productos que no tienen ninguna relación con lo que Land había construido. Lo que no sobrevivió fue la empresa que los había creado. Lecciones del caso Polaroid. Primera lección. Entender el negocio en términos de experiencia humana, no de producto técnico, es la única forma de sobrevivir a los cambios tecnológicos. Polaroid era una empresa de experiencias instantáneas, no de química fotográfica. Cuando los directivos que sucedieron a Land lo vieron como una empresa química,
perdieron la capacidad de adaptarse al cambio tecnológico. Fujifilm Instax demostró que el mercado de esas experiencias no desaparecía con lo digital. Segunda lección. Las decisiones de ingeniería financiera que tienen sentido a corto plazo pueden destruir la flexibilidad estratégica de largo plazo. El ESOP, creado para defenderse de la adquisición hostil de 1988, cargó a Polaroid con deuda que consumió el capital necesario para la transición digital. Cada decisión financiera defensiva limitó las opciones estratégicas futuras. Tercera lección. Tener la tecnología del futuro no equivale a saber usarla. Polaroid tenía tecnología digital propia antes que casi nadie en el sector. No supo usarla porque usarla significaba canibalizar el negocio que generaba todos sus beneficios. La trampa del innovador no se resuelve teniendo la tecnología. Se resuelve teniendo la voluntad de destruir el negocio existente antes de que lo destruya el mercado. Cuarta lección. Las filosofías corporativas que viven solo en el fundador desaparecen cuando el fundador se va. La visión de Land sobre Polaroid como empresa de experiencias era el activo estratégico más valioso de la empresa. No fue institucionalizada. Cuando Land se fue, la visión se fue con él y los directivos que le sucedieron gestionaron una empresa química en lugar de una empresa de experiencias. Quinta lección. El nombre de marca puede sobrevivir a la empresa que lo construyó sin preservar ninguno de los valores que lo hicieron valioso. El nombre Polaroid existe hoy en televisores y productos electrónicos genéricos. No tiene ninguna relación con lo que Edwin Land construyó. La supervivencia del nombre no es la supervivencia de la empresa. Edwin Land tenía más de 500 patentes y una filosofía clara sobre lo que Polaroid era. Sus sucesores tenían habilidades de gestión corporativa y no entendían lo que Polaroid era. La diferencia entre esas dos realidades fue la diferencia entre una empresa que duró 50 años y una empresa que debería haber durado 100. En el próximo episodio analizaremos el caso de Trump Casinos. Entre 1988 y 2009, Donald Trump presentó quiebra 4 veces con sus casinos en Atlantic City. No era la misma empresa 4 veces. Eran 4 empresas diferentes, en la misma ciudad, en la misma industria, con la misma persona al mando. La historia de cómo se puede construir un negocio de casino rentable, cargarlo con tanta deuda, que los beneficios no pueden cubrir los intereses, y repetir exactamente el mismo error 4 veces seguidas.